Hola, soy yo, el personaje favorito de todos los niños con algún trastorno mental. Abimael Medina Santiago, estudiante de psicología de la Universidad de León, Guanajuato, perteneciente del grupo 401-14, cuarto cuatrimestre, 19 años, tipo de sangre O negativo, vivo en... Hoy les hablaré de un tema muy interesante, específicamente de una pelea, Vygotsky contra Piaget y su teoría del lenguaje. Sus posturas resultan ser bastante interesantes ya que son muy contrarias. Mientras uno dice que el lenguaje puede moldear el pensamiento, otro dice que el pensamiento es el que moldea el lenguaje. ¿Para qué chingos me interesa saber qué pensaban esos dos? Conocer este tema te permite saber el papel del lenguaje en el desarrollo del pensamiento, lo que resulta útil si estudias psicología del desarrollo o trabajas con niños, Pero yo no hago ninguna de esas cosas. pues ya te chingas. Bueno, no, esto en tu vida diaria te puede servir para comunicarte mejor. No solo hablar lo que piensas, sino moldear lo que hablas. Aprender más rápido y de manera más consciente por medio del diálogo, incluso tener más control de tus emociones. Pero para que lo entiendas mejor, te voy explicando más o menos cómo va. L- Lev Semionov- Lev Semyonovich Vygotsky, nacido el 17 de noviembre de 1996 en Orcha, Bielorrusia. Se graduó de Derecho en la Universidad de Moscú, pero sus intereses eran muy diversos. Abarcaba literatura, arte, filosofía, psicología, y aunque es muy sonado en la rama de la psicología, Vygotsky, él nunca tuvo una formación formal de la psicología. Cuando comenzó a trabajar en la psicología alrededor de 1924, era una época algo conflictiva para la psicología. Los psicólogos debatían entre mentalismo introspectivo y conductismo estricto. Vygotsky, comprometido con la ideología de la Revolución Rusa, buscaba una nueva psicología, verdadera ciencia. Vygotsky se dio cuenta que los humanos no solo usaban herramientas físicas para moldear su entorno, sino también herramientas psicológicas. El lenguaje. Exactamente, Vygotsky veía el lenguaje como la herramienta mental más importante del ser humano. No solo servía para comunicarnos, también podía servir para pensar, recordar, resolver problemas, controlar emociones, incluso aprender de otras personas. Para Vygotsky, el niño no aprende el lenguaje por sí solo, sino que aprende interactuando con otras personas, ya sea padres, hermanos, maestros, familiares, incluso la misma cultura, la televisión, cuentos, juegos. Esto quiere decir que nuestras primeras formas de pensar viene de lo que vivimos, escuchamos y interactuamos con todos los demás. Esto no solo se basa en que el niño aprenda las palabras, sino en que las vaya estructurando. Cuando una persona le dice al niño, oye, recoge tus juguetes, el niño ya no solo entiende la palabra de recoger y juguetes, sino las empieza a estructurar. Incluso también puede ser de manera positiva en la motivación. Si un niño que está haciendo algo se le dice, tú puedes, inténtalo, desarrollará un lenguaje interno más positivo. Lenguaje social. El niño habla para comunicar, pedir, imitar a otros, aprender. Cuando el niño dice, oye, mamá, ayúdame, oye, mamá, quiero agua, yo puedo solo, allí el niño está hablando con una intención de comunicar algo o de pedir algo. El punto es lo mismo. Se habla para socializar. Lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico es cuando un niño habla, se habla a sí mismo en voz alta, no mentalmente, en voz alta. Por ejemplo, cuando un niño está resolviendo un problema y dice, o un rompecabezas y dice, esta pieza va aquí, está jugando y empieza a darle roles a los muñecos. Para Vygotsky esto era muy importante ya que era la trascendencia de lo social a algo interno. Aunque lo he dicho con ejemplos de niños, también esto se basa en adultos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho hemos hecho algo y primero decimos, primero va esto y luego hago esto? Hoy salgo a tal lado y si paso primero por tal lugar, no sé, hago las compras primero y luego ya voy para el dentista o lo que sea. Esto, como les digo, va a un pensamiento más interno en nosotros al estar estructurando las ideas. Y muchos lo ven como inmadurez, pero no, solo estás estructurando tus ideas. Lenguaje interno. Este va casi de la mano con el anterior, pero este sí es mental. Es básicamente la forma en la que pensamos. Igual lo mismo, cuando te estás frustrando o enojando, por dentro piensa, cálmate, tranquilo, va a estar bien, todo va a pasar. O por ejemplo, cuando estamos estudiando y tú mismo te repites los conceptos, las ideas, tú mismo te das ejemplos. Esto da un ejemplo muy grande de que pensamos con el lenguaje.
Una vez que el lenguaje se vuelve en algo interno, no solo sirve para organizar las palabras, sino ya se vuelve incluso un guía personal. Te ayuda a planear, controlar impulsos, resolver problemas, tomar decisiones, concentrarte y manejar emociones. Controlar impulsos y resolver emociones. Ya ejemplos como estos puede ser igual otra vez cuando estás enojado y estás a punto de decir algo de lo que te vas a arrepentir y sabes de lo que te vas a arrepentir, así que tú mismo te dices, ya, calma, no lo digas, no es necesario, al rato lo solucionamos. Cuando estás en un examen y primero dices, bueno, primero resuelvo las fáciles o las que ya sé y luego resuelvo las que ni perra idea. O cuando vas a limpiar tu casa y dices, bueno, primero barro, luego trapeo, primero limpio los muebles, porque si luego los limpio cuando ya el piso está limpio, se va a ensuciar el piso otra vez. Esto demuestra que el mismo lenguaje es el que nos está guiando nuestra conducta. Vygotsky decía que aprendemos las cosas porque alguien nos está guiando. Aprendemos a manejar porque alguien nos dice, suelta el clutch, aprieta el clutch, frena, cuando nos subimos a la bici nos dice, si pedaleas, empieza a avanzar la bici. Si ya aprendes por tus maestros, sin esa guía sin esa guía, aprender sería totalmente imposible, o al menos muy difícil. Para Vygotsky no pensamos igual en todas las culturas, ya que en cada cultura tiene su propio lenguaje. Un ejemplo muy grande es el ahorita. El ahorita aquí en México es ahorita, o ahorita, o ahorita. Ya cerrando un poco más la cultura, algo más personal, en una familia donde se le enseña al niño qué son las emociones, cómo son, a identificarlas y cómo solucionar, cómo controlarlas. El niño cuando crece, sabe, o sea, sabe cuando se siente mal, sabe qué hacer cuando se siente mal y sabe qué emoción está sintiendo. En cambio, si un niño no se le enseña esto, cuando crezca no sabe ni qué está sintiendo, no sabe qué hacer, no, y va a actuar por impulso. Puedes decir, determinar lo que puedes decir, determinar lo que puedes pensar o lo que piensas. No me acuerdo cómo iba la frase. No entendí nada, nada. Porque estás pendejo. Verás, para Vygotsky el lenguaje nace de una interacción social. Me voy a hacer la coleta porque ya me estoy estresando. Guapo. Este lenguaje se vuelve en pensamientos internos y es la herramienta principal para pensar, razonar, resolver problemas, regular nuestra conducta, manejar emociones y darle sentido al mundo. John William Fried Piaget. No hables si no tienes nada que aportar. Pero te cuento. Piaget fue un biólogo especializado en moluscos. Sí, yo también me sorprendí mucho cuando moluscos, güey, ¿qué tiene que ver con la psicología? Bueno, sí tiene que ver poquito, ya que esto influyó en su forma de ver la inteligencia como forma biológica y necesaria para evolucionar. Una adaptación biológica, en pocas palabras. Su gran pregunta era, ¿cómo se construye el conocimiento? Tras buscar la respuesta con niños, se dio cuenta que la única manera de entender sus pensamientos era mediante lo que decían, el lenguaje. No, idiota. Mira, mejor te explico. Para él el lenguaje no es el origen del pensamiento. Decía que el niño desarrollaba primero habilidades cognitivas internas y que el lenguaje surge después de ese desarrollo. Primero pensamos y luego hablamos. El lenguaje expresa el pensamiento, pero no lo moldea. Déjame te explico. Piaget veía al niño como un pequeño cientifiquito que moldeaba al mundo y lo entendía mediante sus acciones, experiencias, fallos y manipulación de su ambiente. Conforme el niño aprendía más, aprendía a usar más el lenguaje. Un bebé señala objetos y pide objetos antes de saber cómo se llaman. Si el bebé le hace así, quiere que lo alcen. Si el bebé quiere la pelota, primero le dice, luego después se le enseña la palabra y después dice, quiero la pelota. Un niño antes de decir que algo es grande, chico, mediano, primero debe de aprender la noción del tamaño. Sabe que esto está chiquito, sabe que esto es más chiquito que esto, pero no sabe cómo se dice. Es decir, el pensamiento manda el lenguaje. Piaget, el lenguaje cambia y depende de la etapa en la que se encuentra el niño. Etapa sensorial, 0 a 2 años, el niño no habla, prácticamente no hay lenguaje, pero sí hay evolución cognitiva, es decir, el niño
ya no tiene permanencia el objeto, sabe que la pelota está aunque no la vea, pero no sabe decir pelota, o sea, ahí está, o sea, sabe que ahí está, pero no sabe mencionarla. Etapa preoperacional, 2 a 7 años. Aquí ya aparece el lenguaje, pero todavía es muy simbólico, egocéntrico y muy simple. El niño describe lo que ve, lo que siente, aunque las demás personas ni idea de qué está viendo el niño, de qué está diciendo el niño, porque el niño, les digo, es muy egocéntrico, o sea, el pensamiento es muy egocéntrico y el niño solo dice lo que él ve. Etapas de operaciones concretas, 7 a 12 años. Y el lenguaje se vuelve ya mucho más lógico porque el niño es mucho más lógico. Puede explicar ya sea una regla de algún juego, puede hacer comparaciones, esto es más, que esto es menos. Etapa de operaciones formales, de 12 en adelante. Aquí el lenguaje se vuelve mucho más abstracto porque el pensamiento ya puede manejar hipótesis. Sí, aunque pueda ser posiblemente, o sea, ya el pensamiento ya no va tan recto, ya sabe cómo es el pedo. A diferencia de Vygotsky, Piaget decía que cuando un niño se hablaba a sí mismo, solo estaba expresando lo que él veía y lo que hacía. Era un pensamiento egocéntrico nada más siendo expresado. O sea, solo un habla sin ninguna intención de volverlo alguna interacción social. Si un niño dice esto va aquí, esto va acá, ahí, yo gané. El niño no está organizando nada en su cerebro de caca, sino que el niño solamente está expresando lo que está haciendo. Con la edad esto va desapareciendo y el pensamiento deja de ser tan centralizado. Esta es la idea más importante de Piaget y con la que choca con Vygotsky. El lenguaje es una manifestación externa de los esquemas mentales que el niño ya tiene. Un niño no te puede explicar bien la idea del tiempo porque aún no entiende ese concepto, aún su mente no le ha dado para construir ese esquema. ¿Cuántas veces hemos visto un niño que dice mañana refiriéndose a ayer o ayer refiriéndose a mañana? O que dice, hoy en la noche me pasó y es en la tarde, eso fue en la mañana, chamaco pendejo. Un niño no puede usar conceptos como la moral o la justicia si aún no llega en una etapa donde todavía no puede desarrollar esos conceptos. Si el pensamiento aún no está listo, el lenguaje tampoco va a estar listo. A diferencia de Vygotsky, Piaget decía que la socialización solo es algo extra que se incluye en el lenguaje. No importa cuántas veces un padre le explique algo a un niño o que le enseñe algún concepto, si el niño aún no está listo para entender ese concepto, el niño jamás lo va a poder hablar. A lo mejor lo replicará imitándolo, pero jamás lo entenderá. La maduración cognitiva es la base. Lo social es secundario. Oye, Tampoco entendiste, ¿verdad? Mira, para Piaget el lenguaje es una consecuencia del desarrollo del pensamiento. Primero el niño construye estructuras cognitivas mediante acciones y luego las expresa mediante el lenguaje, pasando del egocentrismo a etapas más formales y lógicas mediante va creciendo. Bueno, esto sería todo de mi parte. tú estudias psicología, ¿no? Sí. ¿Y para qué le sirve a un psicólogo saber esto? Primera vez que abres el hocico para algo interesante. Verás, conocer esta teoría puede ser de gran ayuda ya que puede ser una herramienta práctica para entender, comunicar, intervenir, simplemente mejorar tu habla con otra persona, el paciente o lo que sea. Por ejemplo, estas teorías te enseñan de dónde vienen las ideas, cómo evolucionan, los conceptos, incluso cómo pasan de un pensamiento inútil, egocéntrico, infantil, a uno más razonable y estructurado. También para elegir mejores estrategias de intervención, para comprender cómo aprende una persona, para, para diferenciar entre lo cognitivo y lo social, para mejorar tu propia forma de comunicarte con el paciente. ¿Y tú qué opinas de la teoría? Vaya, llevas racha de hablar 2 veces y que salga algo bueno. Verás, como una persona que le gusta ver la vida de todos los ángulos posibles, investigar, analizar, comprender, estudiar, inteligente, guapo, no me gusta casarme con una sola teoría. De parte de Vygotsky estoy muy de acuerdo con él de la forma social, de cómo hay veces que uno mismo, en base a su lenguaje, se regula las emociones. Digo, si has ido a terapia, ¿alguna vez te han dejado un ejercicio de cambiar tu forma de pensar mediante las palabras que dices? Ya sea pasando de un pensamiento negativo a uno realista.
Y también en este caso de lo social, estoy más de acuerdo con Vygotsky, ya que ya había estudiado una vez los casos de los niños ferales, niños que sufrieron exclusión social, no tuvieron ningún contacto con nadie, ni con este. Yo soy Vale y yo les voy a explicar lo que es el pensamiento y el pensar. Ya que son dos cosas diferentes, vamos a empezar por lo que es pensar, ya que el pensar es la acción o el proceso que nos lleva a lo que es el pensamiento. Ahora, el pensar se define como la acción o el proceso que implica la actividad mental de formar, combinar o examinar ideas y opiniones, hacer o llevar a cabo la actividad mental, mientras que el pensamiento se define como las ideas, las imágenes, los recuerdos, creencias y conceptos que genera la mente, lo que resulta de la actividad de pensar. Ahora, el pensamiento también puede definirse como un proceso psíquico por medio del cual se forman representaciones generales y abstractas sobre objetos y fenómenos de realidad. El pensamiento es el resultado de la acción de pensar en base a lo que se ve, se conoce y se siente. Es un proceso de la mente que nos ayuda a formar ideas, conceptos, y bueno, de todo, con base a lo que sabemos de nuestro alrededor. Es básicamente lo que surge cuando analizamos lo que vemos, sentimos y creemos. Ahora, de aquí se derivan tres elementos del pensamiento, los cuales son el lenguaje, las imágenes y los conceptos. El lenguaje es el sistema flexible de símbolos que se emplean en la comunicación. Las imágenes son un proceso, un recuerdo mental de una experiencia sensorial y sirve para pensar en las cosas. Las imágenes, um, digamos que son esos recuerdos que tienes a través de tus experiencias, los cuales te ayudan a formar ideas para crear un pensamiento, para llegar al pensamiento, perdón. Y los conceptos son la representación mental que contiene características comunes y esenciales a todo un conjunto de elementos de realidad. Los conceptos se podrían definir más o menos como una idea general de conjunto de cosas con características parecidas. Es como una imagen mental que recaba, reúne todo lo importante de los elementos de realidad. Ahora, el pensamiento es el contenido que aparece en tu cerebro, en tu mente, como por ejemplo, no sé, tengo tarea, tengo que comer, tengo hambre, mm, quiero ir de vacaciones. Mientras que, por ejemplo, el pensar es la acción o el proceso que produce esos pensamientos, esas ideas. Es la actividad mental que haces cuando analizas o recuerdas, decides, etcétera, etcétera. El pensamiento, en pocas palabras, es lo que aparece en tu mente, mientras que el pensar es la acción de generar o trabajar para llegar a esos pensamientos, a esas ideas, a esos conceptos. Eso es en resumidas cuentas y en mi opinión, o, yo creo que el pensamiento, yo lo percibo como una recaudación de todos tus conocimientos para llegar a una idea que mm, para llegar a una idea, a un concepto. Mientras que el pensar, pues es la acción que te hace llegar a dicho pensamiento. Eso es todo de mi parte. Es una versión muy resumida de lo que, bueno, de las diferencias entre el pensamiento y el pensar, ya que uno es la acción y otro es el resultado de la acción. Hasta luego.